Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de George D. Uberman que se llama Imágenes pese a todo. George D. Uberman es un historiador de arte y ensayista francés que nació el 13 de junio de 1953 en Saint-Étienne. Él estudió en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, donde obtuvo su doctorado en 1981. Es uno de los críticos y pensadores más distinguidos de la actualidad. Entre sus premios, entre los premios que ha recibido están el de la Fundación Avi Barbour, que es uno de los pensadores en los cuales se ha especializado, el premio Theodor Adorno, y bueno, tiene una extensísima bibliografía. Aquí en esta edición nos ponen, es bastante reciente, así que tienen todas sus publicaciones, al menos en esta editorial que es Minuit. Y pues es extensísimo. O sea, y está, bueno, yo recuerdo haber leído de él otro libro, que es este, el de El genio del no lugar, si es que se alcanza a ver, ahí está. um, que es sobre un artista italiano que se llama Parmigiani, que también es de los 80. Su tesis doctoral, que digamos que le dio cierta relevancia, de hecho ya en esa época, en los 80, Deleuze, por ejemplo, citaba esa tesis que después fue publicada en forma de libro, que se llama um, el, Le Chef-d'œuvre inconnu, pero no, ese es el título del libro de Balzac. El libro de Didi Uberman se llama La pintura encarnada, que es sobre el libro de Balzac. También están otros libros como los que dedicó justamente a Avi Barbour, que son um, la... sí, la imagen sobreviviente, historia del arte y tiempo de fantasmas, según Avi Barbour. Este que, como decía, es de los más conocidos. Image malgré tout, imágenes pese a todo. La supervivencia de las luciérnagas, pueblos expuestos, pueblos figurantes, que es parte de El ojo de la historia, que es el número 4. El primero es cuando las imágenes toman posición. Luego, remontajes del tiempo súbito, Atlas o um, la Gaia ciencia o sí, el saber feliz inquieto. Luego, como decía, pueblos expuestos, pueblos figurantes, Falena, um, pueblos en armas, pueblos en llanto, pueblos en armas, bueno, y muchísimos otros. Um, yo quería leer primero, porque bueno, este libro está dividido en dos. De hecho, no fue concebido así. El primer ensayo era parte, como aquí dice, de un catálogo para una exposición del año 2000 que se llama Memoria de los Campos, fotografías de los campos de concentración y de exterminación nazis de 1933 a 1999, bajo la dirección de Clément Cherou. Pero después hubo una respuesta a ese texto, que es el que le da título al libro, que se llama tal cual Imágenes pese a todo, que tiene 4 partes, que bueno, va a contar así la historia de 4 fotografías que, como dice aquí, fueron 4 pedazos de película arrancadas al infierno, es decir, como 4 imágenes de archivo real que pues ponen en duda ese lugar común o ese argumento bastante um, consensual de que no hay imágenes de la Shoah o de que Auschwitz es algo completamente inimaginable dentro de la cultura occidental. Y pues bueno, digamos que estas imágenes de archivo, estas 4 fotos, le van a permitir a Didi Uberman poner en cuestión pues muchas de esas ideas recibidas acerca de pues lo que realmente pasó en los campos de concentración. Y además, pues, bueno,
no es por minorizar esa problemática, pero yo no tengo las suficientes herramientas críticas, por decirlo así, para abordarla. Así que, bueno, yo me enfoqué sobre todo en pues las herramientas teóricas que aquí está desarrollando, que pues giran en torno a el concepto de imagen o, porque pues bueno, ahí sería una contradicción, ¿no? A la difícil um, determinación que implica trabajar con imágenes. Y bueno, antes de leer algunos pasajes que me parecieron bastante relevantes o algunas de las concepciones que aquí está desarrollando, me gustaría leer como este textito que preparé para esta ocasión acerca del libro que acabo de terminar hace un par de días. Igual, dice sobre Didi Uberman. Didi Uberman, para los simples mortales como yo, es la divisa oro, es decir, el valor mismo. No el valor de cambio ni de uso, sino un entre dialéctico, a la Benjamin, el valor de exposición mismo. Exposición que se da claro en un reparto o terreno sensible o psíquico, que es todo salvo cerrado o total o unitario. En una palabra, es procesual, y en ese proceso que podríamos delimitar con el nombre arbitrario de estética o de teoría del arte, Didi Uberman es el canon encarnado. Es como si lo precediera una obra de palabras, como si las iluminaciones se manifestaran en consideraciones intempestivas y estas últimas en instantes críticos, migajas filosóficas que siguen llevando, aunque de forma aislada y minoritaria, una luz que continúa encandilando a los pocos que pueden, de facto, mirarla. En cuanto a las imágenes concierne, las concepciones que más llamaron mi atención fueron las de imagen laguna, imagen semejante, imagen montaje. Una imagen, o las imágenes, para Didi Uberman, es una impureza necesaria, que es un oxímoron que demuestra o pone de manifiesto el estatus ambiguo de las imágenes, su carácter fluctuante, que las asemeja a los signos psíquicos y lingüísticos, pero también a los valores económicos y morales. La manera en que Image Malgré Tout está escrito es ejemplar en el amplio sentido de la palabra, dado que no solo es magistral la manera de utilizar los recursos históricos como las imágenes de archivo y las citas de autores del canon humanístico francés, europeo y mundial, además del rigor que tienen sus gestos y planteamientos críticos cuando se trata de responder a argumentos que no solo son utilizados retóricamente, sino que genuinamente, por ingenuo que parezca, se quieren infalibles. No solo es, digo, por su capacidad retórica, ni por su capacidad intelectual o erudita que este texto es ejemplar, aunque dice bastante de quién es quién para Didi Uberman mismo, en el sentido de a quién considera como sus interlocutores, como Agamben, Rancière, Nancy, Lyotard en ese momento, por supuesto, pero también a quién admiraba y a quién seguía como esos nombres que en ciertos autores se repiten, como Nietzsche para Klosowski o Hegel para cualquiera de los franceses que leyeron las traducciones de Goyev, pero que conocían también las de Hippolyte, es decir, para Bataille, Blanchot, Lacan, etc. Nietzsche y Klosowski sería, en este caso, Warburg y Didier Uberman. Pero este texto es ejemplar, sobre todo, me parece, por su metodología, que es una mala palabra para designar la prosa y el estilo delicado y a la vez incisivo de Didi Uberman, como tiene que serlo el de un buen crítico, dado que con ese ejemplo, precisamente, de las 4 fotografías arrancadas al infierno de Auschwitz, muestra cómo se puede hacer un montaje conceptual a partir de materiales muy diversos, que van de documentos de archivo, pasando evidentemente por las fotografías, no solo en su materialidad, sino en su imperfección misma. Si la imagen fuera perfecta, es como si no pudiera ser desfasada. La imagen, en cambio, es ese desfase, ese lugar, ese fuera de lugar y fuera del tiempo, ese instante de peligro que le arranca la imagen a la verdad, y que en el ejemplo que utiliza este libro es vertiginoso y, y sin embargo delicado. Es muy reciente, demasiado reciente, incluso hoy y a la vez sumamente viejo. Todo esto implica la pasión del vacío o fascinación por las imágenes. Digo que es muy reciente
o sea, este dilema de la verdad que le arranca la imagen a el tiempo, digamos, o a la vida, a la realidad, a lo real, es eso. La imagen le arranca una verdad a lo real en un instante que es impuro, que es de peligro, como diría Benjamin. Y digo que ese peligro o ese gesto de arrancarle una verdad a lo real que constituye una imagen en este contexto, que es el de la Segunda Guerra Mundial y de los campos de exterminación, sigue teniendo ese mismo gesto una actualidad inmensa, dado pues la situación en Medio Oriente, ¿no? Pero además es muy interesante, más allá de como el dilema ético, que de hecho hoy mismo, bueno, en la actualidad, Didi Uberman está dando un seminario de gestos críticos en los que aborda justamente, pues, a grandes rasgos qué es la crítica, pero pues, también cuáles son las relaciones de la crítica con la ética, la estética y la política. Y decía esto porque uh, me parece que el texto es, como decía, ejemplar en la medida en que mm, sabe combatir los dogmatismos y hacer eso que pues hacen los buenos filósofos, que es um, tomar posición y no tomar partido. Es decir, no caer en dogmatismos y decir como, sí, la imagen es impura, dado que no es el momento mismo o no es más que una representación, entonces no puede vehicular nada de verdad. O um, sí, la imagen es en, en sí misma un, un acto, entonces pues ya cualquier cosa está permitida, ¿no? O todo es posible, de manera que los roles pueden ser intercambiables incluso y vamos, hay que ser muy fino para hacer historiografía sin um, caer en un discurso de los vencedores, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, aquí, como decía, también se veían como, no solamente así, está la problemática principal y digamos la polémica que se genera en torno a esta problemática principal, que es la de el estatus ontológico y pues de verdad, digamos, o sí, también ético, estético de estas cuatro imágenes. Esa es como la problemática principal. Después está la polémica y lo que escriben en torno a eso los intelectuales una vez que reciben o leen el texto de Didi Uberman, que será la segunda parte del libro. Pero además está como toda la... O sea, el texto que originariamente había pensado Didi Uberman, pues ya de por sí tiene un trabajo muy, muy vasto detrás, que no solo es documental o mm, historiográfico, por decirlo, sino pues intelectual, filosófico. Y ese trabajo intelectual o filosófico tiene que ver sobre todo con qué hacer frente a la imagen o cómo abordarla sin, como decía, caer en dogmatismos. Y eso el mismo Didi Buberman ha señalado que a los filósofos siempre se les ha dificultado, es decir, manejar o hablar de las imágenes sin um, convertirlas en medios para un fin más um, trascendente, que sería en este caso, pues, la verdad del misterio, de eso que parece inexplicable e inimaginable, que digamos sería como la maldad um,
o la capacidad que tienen los hombres para pues destruir a sus semejantes, y no solo eso, sino la semejanza misma, ¿no? O sea, hay momentos, hay pasajes de este libro en los que cuentan, o sea, pues ahí con todo lo canónico que puede haber acerca de Auschwitz, evidentemente hay pasajes de Primo Levi, y en esos pasajes pues se aborda esta cuestión de la destrucción de la semejanza. O sea, ya los campos de concentración no solo operaban como máquinas de muerte, sino que también eran pues sí, destructoras o destructores de um, humanidad. Y ahí pone un ejemplo muy concreto que es el momento en el que, pues, digamos que um, para usar una terminología muy de Agamben, o sea, como cuando los exterminados se volvían sagrados, es decir, cuando ya sabían que había algunos de los miembros de los campos de concentración y que pues estaban a punto de ser um, exterminados o pues sí, llevados a la cámara de gas, um, ¿qué, qué tipo de semejanza puede establecerse en ese caso o con esa gente o que está en esa circunstancia, ¿no? Y um, me parece que igual ahí no le da miedo, o sea, bueno, sabe Didi Uberman que se está metiendo en terrenos bastante pantanosos, bastante delicados, está pisando hielo muy delgado, puesto que pues sí casi es como un tabú esto de el exterminio nazi, pero pues hay que hacerlo, ese es como otro de los gestos que son ejemplares de este libro, o sea, tomar posición a pesar de que pues haya que ensuciarse las manos o algo así, o sea, haya que entrar en esos terrenos pantanosos de pues hasta dónde llega la humanidad del hombre, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Y también creo que, bueno, o sea, como decía, es bastante... Habla mucho de una época que sería como los años 2000, o sea, ahí como que se está asentando apenas lo que ya para nosotros es así, bueno, me parece. O sea, ahí todavía era posible lo que ahora parece necesario, que sería, pues, como este tipo de figuras. O sea, ya aquí él está hablando de Agamben, de Carlo Ginzburg, de, bueno, toda esa gente que está de una u otra forma ligada al instituto de Avi Warburg, a su biblioteca que está en Londres, y también, no sé, bueno, los dos interlocutores o los tres interlocutores que están involucrados en la polémica acerca del el primer texto de este libro son pues gente más o menos desconocida, o sea, salvo el director de cine Claude Lanzmann, que escribió y dirigió una película documental acerca de este mismo tema, de los sobrevivientes y los exterminados en los campos de concentración, que se llama Shoah, precisamente. Um, los otros dos son, pues, bueno, no son sus discípulos, pero pues sí sus allegados, que son por un lado Gerard Bachmann, que es un psicoanalista bastante desconocido, y Elizabeth Paño. Y ambos trabajaban para la revista, ahorita les voy a decir, para que dirigía este Lanzmann, el director de cine, ahí, que se llama... ahorita les voy a decir... Eso se llama... No estoy seguro si es la... No. Creo que es Los tiempos modernos, si no me equivoco. Pero en fin, o sea, el director de la revista les pide a estas dos personas, a Gerard Bachmann y a Elizabeth Paño, escribir para él en su revista un artículo concerniente al texto que acompaña la exposición del año 2000 acerca de las imágenes de los campos de concentración que organizó Clément Cherou
y que se llama Memoria de los Campos, fotografías de los campos de concentración y de exterminación nazis. Eso es el origen, digamos, del primer texto. Y la segunda parte, ahí Didi Uberman va a responder como a las represalias y bueno, a los ultrajes tal cual que pues le imputan. Y bueno, como decía a mí, de las nociones o de lo que más me interesó conceptualmente aquí, pues fue como la noción de imagen montaje y también la de archivo, porque justamente, bueno, hay como una relación, no sé qué tan directa entre pues el montaje y el archivo, en la medida en que pues ambos se construyen, porque, y eso es como lo que uno de los lugares comunes que aquí está combatiendo Didi Uberman, a saber que el archivo ya está hecho o que el montaje solo como que falsifica las imágenes o pues los materiales que utiliza. Y no, o sea, de hecho ahí digamos que está utilizando a Godard contra Lanzmann para explicar cómo para poder narrar Auschwitz también se necesitaba un montaje. Por eso es que en las historias del cine, Godard dice eso de que el cine no estuvo a la altura de como la exigencia ética de su tiempo, dado que nadie había montado una película acerca de um, pues ese acontecimiento que pues es el acontecimiento del siglo XX en Occidente, ¿no? Y ahí también, pues, bueno, Godard está provocando a Lanzmann, que de hecho, o sea, en algún punto del libro mencionan como, pues, de dónde surge esa querella entre ellos dos, porque, bueno, en algún punto habían um, intentado colaborar para justamente montar una película sobre el holocausto, pero después, pues, se pelean y, pues, Lanzmann hace la suya y Godard también hace lo propio. Pero bueno, me gustaría recordar solo para terminar algunas de las reflexiones. Um, Igual hay como una reivindicación de la parcialidad de las imágenes. O sea, constantemente Didi Uberman repite que la imagen no es ni toda, ni una, ni sola. O sea, no hay... Él liga mucho gracias a Avi Warburg o a través de Avi Warburg la idea de que las imágenes son como migraciones. Es decir, que nunca van como... Sí, por un lado se desplazan, pero nunca van solas. O sea, no hay como una y sola imagen que um, nos daría como la clave de la verdad última. Eso es muy freudiano, ¿no? No podemos, um, ese mito de Edipo que se arranca los ojos es más pernicioso que útil. Y de hecho aquí él está utilizando otro mito para explicar como de qué sirven las imágenes y de hecho es una cita que él está haciendo, Didi Uberman está citando a Krakauer en su teoría del cine. Como decía aquí, este libro es toda una biblioteca con referencias así súper refinadas y ahí pues Krakauer dice que pues el cine es como el pedazo de metal que le permitió a Perseo cortarle la cabeza a Medusa. Es decir, que el cine, sobre todo el de entre guerras y el de después de la guerra, nos permite ver como, no directamente, pero sí a través de montaje cinematográfico, um, el horror. Y pues también, y sobre todo, nos permite tomar posición con respecto a ese horror. Y pues eso es como una bueno, también, como decía, es muy vasto este libro. Igual, esa es como una de las tareas pues, del historiador y de las imágenes mismas también, como la redención, ya no en un sentido
um, teológicos en un sentido histórico. O sea, las imágenes tienen que ser montadas para redimir a, pues sí, los oprimidos, pero también como um, mm, eso que pues que sigue habiendo como proceso de reconocimiento de la semejanza. Es decir, las imágenes tienen que ayudar a salvar, incluso en un caso extremo como este, lo poco o nada que queda de humanidad en los acontecimientos históricos. Y por eso es que, pues bueno, o sea, a pesar de... ahí está, de ahí viene el título. Malgré tout, a pesar de todo, quiere decir como um, esa toma de posición, o sí, yo así lo entendí. Es como um, hacerle frente, es como Sísifo más o menos. O sea, a recomenzar a pesar de que el trabajo sea infinito. Es decir, a pesar de que, um, por ejemplo, un testimonio, al igual que una imagen o una fotografía, sea um, imprecisa o sea una imagen fluida, es decir, que no se distinga con claridad, clareza, Cla, con clareza, sí, ¿no? Con claridad, eso. Sí, a pesar de que no se distinga con claridad una imagen o un testimonio, hay que hacer algo con ello que pues nos permita resistir a qué, a, pues mm, digamos como la potestad del, de lo absoluto o de lo trascendente. Creo que ya me estoy poniendo muy metafísico, muy conceptual, pero lo que trato de decir es que um, tomar posición es lo que nos permite um, no tomar partido o matizar al momento de tomar partido. No hay como... No existe, sobre todo en un acontecimiento histórico así de complejo como el Holocausto, no existe como buenos y malos o no hay como parte que esté involucrada que no se vea afectada por eso que ocurrió. O sea, es algo que hay que analizar más allá del bien y del mal. Y no por eso renunciar como a éticamente esa denuncia de ciertos dogmatismos como ajá, o sea, la ética aquí no solo es decir como que todos somos culpables o que todo es inimaginable o que es algo que va más allá de nuestra capacidad para comprenderlo, sino que la puesta o la toma de posición ética en este caso sería más bien como justamente porque es muy difícil de comprender, hay que hacerlo. Y pues bueno, ahí una vez más es ejemplar la forma en la que pues Didi Uberman lo está haciendo, porque pues sí, por un lado es muy delicado, tiene como el suficiente tacto como para no hacer afirmaciones categóricas, pero por otro lado sigue como del lado de, digamos, el rigor crítico al momento de, pues, analizar como ciertos acontecimientos o ciertos materiales históricos que, pues, evidentemente
tienen su influencia o su injerencia al momento de construir un discurso histórico. Y eso, o sea, creo que de eso, entre muchas otras cosas, va este libro. O sea, bueno, a mí de lo que más me interesó es eso, como las reflexiones acerca de la imagen y de su carácter así fluctuante, o sea, de como que es al mismo tiempo algo um, actual y virtual, por decirlo como Deleuze, y que también es algo um, pues interior y exterior, o sea, que rompe con esas dicotomías casi siempre, porque tampoco es ni afecto ni concepto, y um, por otro lado, como digamos, ya base, esa es como la parte epistemológica, ¿no? Pero como base ética de esa apuesta epistemológica, me parece que está, pues justamente esta labor del historiador, que es como hacerle frente a las imágenes y hacer que las imágenes también tomen posición y no solo dejar que pues sean maniatadas o negadas simplemente como algo que es históricamente um, falso o um, incierto. O sea, no solo se trata de la historia, me parece, saco como conclusión de esta lectura, la historia no solo es um, un itinerario de acontecimientos. O sea, no solo es como marcar fechas y datos, sino justamente hacer que um, los acontecimientos sigan teniendo un significado y que ese significado no solo sea, es que, o sea, esto um, está, tiene que ser olvidado, sino ese significado puede ser como, pues, mm, como decía, una redención a las víctimas, pero también como, pues, un aprendizaje para, pues, los testigos o, pues, bueno, también ahí hay mucha, es muy vasto este libro, como digo, y ahí también hay un momento en el que, pues, se pone a reflexionar sobre la cuestión de los testigos, o que quiere decir como un testimonio, cómo utilizar el testimonio. Como decía, se asemeja mucho como la labor de las imágenes con la de los signos o de los testimonios en este caso. Y porque pues se está cuestionando como su valor histórico, o pues sí, y pues aquí más en concreto la tarea de Didi Uberman pues fue simplemente como reivindicar esas 4 imágenes de Auschwitz de agosto de 1944. Como decía, es bastante más amplio, pero bueno, creo que ya hablé bastante, así que bueno, si les gustó este video, pues denle like, igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden seguirme por Instagram. Cuídense.